Bienvenidos a un nuevo webinar del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Tacna. Mi nombre es Víctor Mamani y quiero saludar cordialmente a todos los ingenieros, ingenieras y público en general que nos acompañan a través de las plataformas Zoom y Facebook Live. El día de hoy desarrollaremos el webinar Sistemas Constructivos para Almacenes. El evento será desarrollado en coordinación con la empresa Tupemesa. Para ello, es necesario que tras la intervención del panelista se realizará una ronda de preguntas. Asimismo, les recordamos que el evento está siendo transmitido en vivo por nuestro Facebook CIPSE de Tacna y quedará grabado para su revisión posterior. A continuación, presentaré a la ponente, la arquitecta Wendy Ramírez Aldarriaga, es Product Manager de Soluciones Industriales de Tupemesa, titulada en la Universidad Privada Antenor Rego, especialista en dirección de la construcción, gerencia de producto de UPC, con 10 años de experiencia en el rubro de cubiertas y revestimientos metálicos y aislantes. Habiendo realizado la presentación correspondiente, le damos pase a la ponente. Arquitecta, adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Me confirmas, por favor, si puedo compartir ya? Sí. Ok. Listo. Ya está. ¿Me confirmas cuándo se puede visualizar? Y arrancamos. ¿Ya está? Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Listo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre, como ya saben, es Wendy Ramírez. Yo soy arquitecta, jefe de productos de la línea de proyectos industriales de la empresa Tupemesa. Y actualmente en este momento voy a presentar una solución constructiva que manejamos nosotros como empresa básicamente orientada al suministro de soluciones industriales de envase a acero, o utilizando acero como materia prima. Y el enfoque que le hemos dado es el aporte que podemos hacer nosotros al crecimiento en cuanto a los parques industriales que se está dando actualmente en el país. De hecho, los parques industriales siempre han estado en algunos casos algo desordenados, pero a la fecha ya se tiene un reglamento, una normativa, y nos estamos alineando básicamente para poder ofrecer el suministro de soluciones integrales a los clientes que están en este tipo de proyectos. De manera general voy a mencionarles, como lo hemos presentado antes, yo soy de la empresa de Tupemesa. Tupemesa es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado. Actualmente tenemos una planta de más de 100.000 metros cuadrados ubicados en Lurín, al sur de Lima. Las imágenes que ven en la presentación, la parte superior es las oficinas, que todos estamos, bueno, las oficinas administrativas ya están centralizados también en planta, y la parte inferior es una de las naves. Actualmente ya tenemos 3 naves construidas de manera adicional, y la que se ve ahí es donde se producen paneles y perfiles. ¿Ok? Y enfocándonos ya puntualmente al tema que estamos discutiendo, que les quiero presentar, las soluciones que como empresa nosotros suministramos son diversas y todas se alinean básicamente al rubro de la construcción. También hay otras líneas de negocio, pero puntualmente hablando de la línea de construcción, en función trabajando siempre en la materia prima de acero, tenemos cubiertas y revestimientos, que ya lo hemos presentado la vez pasada, la vez anterior también en esta plataforma, y ahora tenemos una solución estructural que nosotros la llamamos Tubes. De hecho, es una solución desarrollada en una empresa hermana que es Sintag en Chile, alineada a la normativa, puntualmente normativa sísmica que maneja el país del sur, que de hecho es una normativa que se ha desarrollado mucho más en el tiempo a comparación de las que tenemos de manera nacional. Por esto lo presentamos y le damos siempre como un plus, porque justamente está aprobada y aprobada para esas condiciones sísmicas de la zona sur. Partiendo de eso, como les mencioné, las soluciones integrales que tenemos no solo es la estructura, el sistema estructural Tubes, también son los complementos como los perfiles C o canales C o Z o canales U también, que se utilizan como correas o costaneras. También tenemos una línea de galvanizado, también son los tubos que vemos en la tercera imagen, que son tubos LAC, que básicamente se utilizan como complemento del sistema estructural Tubes, y además, evidentemente, lo que son cubiertas o revestimientos que forman parte de la solución integral de este tipo de naves. El sistema Tubes como tal
tiene unas ventajas principales, básicamente porque se trabajan con perfiles de sección tubular, se arman pórticos con esta estructura de sección tubular, y estos pórticos van amarrados por costaneras. ¿Cuál es la ventaja y el beneficio? Esta solución te permite luces o separación el ancho de una nave, para ser más exacta, porque no hay separación entre pórticos, es el ancho, que es la imagen que vemos. Voy a ver si puedo mostrar. No, no se puede. La separación que tenemos de luz, es decir, de las columnas, el ancho del pórtico puede ser entre 8 a 10 metros hasta incluso 40, 45, 50 metros de separación. Es decir, el ancho que pueda tener una nave. De fondo es indistinto porque es la distancia que hay entre pórticos. Y otra cosa importante es que al ser una estructura de sección tubular, tienes un acabado bastante limpio adentro, y eso te da muchas ventajas porque tienes probablemente menos carga, menos kilos por metro cuadrado de estructura, y además tienes un acabado mucho más estético. Esta solución nosotros la hemos estandarizado en soluciones kit o galpones kit, como aparece en la imagen, y básicamente son dos tamaños, dos medidas, kit S y kit M. El kit S tiene un ancho, es decir, un frente de 15 metros, un fondo de 30 y una altura de hombro, que básicamente es la altura menor, cuando uno lo ve de frente, de 6 metros. Y el M es una luz de 20, un fondo o una longitud de 30 metros y una altura igual de 6 metros. Esto en realidad es un resumen, pero lo que quiero mostrarles es esta solución. El Galpón Kit tiene en todos sus componentes las columnas, las vigas, la estructura adicional que necesitas para montar una nave como la que estamos viendo en la imagen. Nuestra solución les va a incluir estructura, plano de montaje, pernos, el revestimiento propio, que básicamente puede ser una luz zinc trapezoidal como el PB4, los accesorios y las conexiones. El objetivo de esta solución es suministrarle al cliente todas las piezas y partes necesarias para que armen una nave, su almacén, su taller o lo que fuera que le vaya, o el uso que le vaya a dar el cliente. Lo que se necesita básicamente es tener una losa nivelada o simplemente dados o zapatas ya armadas justamente donde van a calzar las columnas. Todo esto es un preámbulo para mostrarles las ventajas del sistema como tal. Como les menciono, estas son kits, son soluciones estandarizadas ya, pero el fondo de esto y las ventajas de esto es lo siguiente. El sistema constructivo Tubes, como les mencioné, se utiliza bastante para estructuras o ambientes o proyectos que necesiten una luz libre y la menor cantidad de apoyos o columnas que interfieran en este. Lo ideal es que tengas tu planta completamente libre y simplemente los apoyos y la estructura en el perímetro, como normalmente es. Cuando uno busca este tipo de soluciones, el diseño o el cálculo estructural muchas veces, dependiendo de las condiciones de ubicación del proyecto, de la altura, la distancia o la separación de los apoyos o la luz máxima que este proyecto pueda tener, en algunos casos se tiende a sobrecargar o a recargar el uso del acero dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitas perfiles, sea de alma llena o tijerales o vías reticuladas, o las columnas mismas, necesitas que sea de un espesor bastante mayor justamente para que resista los esfuerzos a los que está sometida la estructura. Esta solución lo que hace es optimizar la sección de las columnas o las vigas con dos componentes, básicamente perfiles sigma y perfiles ohms. ¿Cuáles son estos perfiles sigma? Los perfiles sigma son los que tienen la longitud mayor y los perfiles ohms son los que tienen la longitud menor dentro de una sección tubular. ¿Qué ganamos con esto? Tenemos la opción con esta solución de reforzar las secciones, mejor dicho, los lados que necesitan refuerzo, que necesitan ser robustos, y reducir el espesor en los lados que están sometidos a menos esfuerzo. ¿Qué hacemos ahí? Estamos reduciendo considerablemente el peso por pieza o por componente. Reducimos el peso, estas 4 piezas tienen que ser soldadas, es una soldadura continua, y finalmente
llegamos a esta solución. A esta de acá. Son tubos, columnas de sección tubular, no son tubos, son columnas de sección tubular con espesor mixto, con calibre mixto. Con eso yo estoy optimizando la cantidad de kilos por metro cuadrado que voy a necesitar y a la vez estoy teniendo unos elementos que son herméticos, 100% cerrados, que te dan ventajas como por ejemplo, menos evidentemente kilos por metro cuadrado, menos área para pintar, menos área para limpiar, menos probabilidades de que las aves hagan nidos, porque es usual que hagan nidos en las estructuras metálicas de galpones de este tipo. Otro punto importante también, el primero es la diferenciación que tenemos justamente en los calibres o en el espesor de los componentes de la estructura principal, justamente para reducir el peso. Todo esto lo hacemos con trabajando un prediseño en un software diseñado por nosotros, por la empresa misma, y este software ingresando medidas generales como por ejemplo ubicación del proyecto, que es importante, es decir, la latitud y la altitud del proyecto. Con eso el software ya está analizando más o menos según la ubicación de los vientos a los que va a estar sometido y por ende va a tener mejor criterio para el refuerzo de las estructuras dependiendo de la altura de las mismas. Otra cosa importante también es que nosotros contamos con un manual de diseño validado por un equipo de ingenieros peruanos. Tenemos, como les mencioné, el software de prediseño, que se los voy a mostrar más adelante, y además tenemos los componentes adicionales, que como les mencioné pueden ser las correas o costaneras, como se le llama. Esos dos nombres son comunes cuando trabajamos con planos de estructuras, que básicamente son las setas o los canales C que se utilizan para justamente recibir la cobertura o el revestimiento que requiere el proyecto. ¿Okay? Estos son los componentes, como les mencioné. Tenemos desde 2.5 a 3 milímetros, incluso podemos llegar hasta 6 dependiendo del cálculo. La sección tubular conformada ya por sigmas y ohms, un par de cada uno, y la soldadura continua. Eso es importante tenerlo en cuenta porque esta soldadura continua asegura justamente que es 100% hermético el elemento estructural y por ende no vas a tener ningún problema de corrosión en la parte interior. ¿Okay? Los componentes de este sistema estructural tubes, les mencioné también en la parte inicial, son las Z-tubes. Nosotros le llamamos Z-tubes porque básicamente son setas telescópicas, es decir, setas de alas desiguales. Tenemos en la parte superior una medida y en la parte inferior o base una medida mayor. ¿Qué beneficios nos da este tipo de sección? Es que uno puede empalmar una seta con la otra sin ningún inconveniente. Estas setas frente a las setas de alas iguales, justamente las de alas iguales pues van a calzar exactamente y vamos a tener que hacer todo un trabajo de soldadura o de traslape, se me fue la palabra, o de traslape, justamente para poder optimizar en longitud o para poder trabajar un perfil de mayor longitud. En el caso de las setas telescópicas, justamente estas alas desiguales permiten hacer un traslape mucho más limpio y más seguro también. Las medidas y las dimensiones son las que mostramos ahí en la imagen. Básicamente son alas de 2 o de 3 pulgadas. Podemos hacer alas de distintas dimensiones, sí las podemos hacer porque básicamente es trabajar con rodillos y mordaza distinta dentro de nuestras líneas de producción ya conformadas. Los espesores, localmente trabajamos con espesores desde 1.8 a 3 milímetros o más, dependiendo de lo que requiere el cliente. En algunos casos hemos trabajado o hemos recomendado trabajar con perfiles de 2 milímetros, que es lo más usual en realidad, pero sí podemos trabajar desde 1.8. En bobina de acero negro, que son las LAC, o bobinas con algún grado de galvanizado, que es el G40 o el G90. De hecho, estos G40 o G90 son bobinas que vienen ya galvanizadas, es decir, vienen con una película delgada de protección, pero que no necesariamente son las que requieren algunos proyectos. Hay algunos proyectos, dadas sus condiciones, que sí o sí necesitan ser trabajados con un tipo de galvanizado por inmersión, es decir, con un micraje mayor al que se conoce normalmente con un G40 o un G90, y eso se logra justamente en fierro, haciendo las estructuras en fierro negro y luego dándole el tratamiento propio de galvanizado en caliente. Las propiedades, como les mencioné, de estas setas, volviendo al tema de las setas,
es el apoyo continuo, justamente por el tipo de traslape y las medidas de las alas desiguales. ¿Ok? Hay algunas restricciones ahí, como por ejemplo la longitud mínima de 3 o 4 metros, dependiendo de la sección, y la máxima es de 12. ¿Por qué tenemos estas restricciones? Básicamente porque la máquina, la línea de producción tiene una velocidad. A mayor velocidad tú puedes trabajar muchas más piezas por turno. Al bajarle la velocidad porque tienes piezas más cortas, se golpea directamente el rendimiento diario de esta, ¿no? Básicamente es por eso. Y bueno, máximo de 12 metros porque es lo que normalmente también puedes trasladar sin ningún problema. Los camiones tienen las camas libres de 12 metros y justamente los caminos, muchos están diseñados para un radio de giro de ese tipo de tolvas, más que por otra cosa. Estas son las zetas, también como les mencioné antes, las Z-tubes con alas desiguales, pero a diferencia de las anteriores que son ala 45, estas de acá son ala 90, básicamente es el ala de atiezado que uno está a 45 grados y la otra está a 90. ¿Diferencias? No hay muchas, tienen ciertas diferencias. Hay algunas complicaciones, depende bastante de la metalmecánica o quién va a manejar o va a utilizar este tipo de perfiles para ver qué es lo que más se utilizan. ¿Qué les sugerimos nosotros? Sugerimos casi siempre trabajar con zetas a 45 grados porque es más fácil empalmar. Con 45 grados es más fácil hacer el traslape, es más fácil limpiarlo, pintarlo, arenarlo y todo el procedimiento en un ángulo a 45, pero igual hay clientes que nos piden así que también se podrían trabajar. Y se pueden trabajar, esta solución o este tipo de sección se puede trabajar con una costanera o correa simplemente apoyada. Los perfiles abiertos o canales U, que es lo que les mencioné también, los canales C, que son los del lado izquierdo, son los que se pueden utilizar también a manera de correas o costaneras, y básicamente los canales U se utilizan para cosas bastante puntuales. Las ventajas, creo que ya las he ido enumerando con anterioridad. Primero, es un sistema mucho más ligero, justamente porque optimizamos las secciones de los componentes que están involucrados y así reducimos considerablemente la cantidad de kilos por metro cuadrado. En promedio, depende bastante del proyecto, de la ubicación, de las condiciones del mismo proyecto, pero en promedio podemos llegar a 25 kilos por metro cuadrado, que es bastante interesante frente a otras soluciones similares, como son vigas de estructura de alma llena, o tijerales reticulados, o estructura en general reticulada. Entonces, eso nos da también puntos adicionales. La estructura es más eficiente justamente porque está prediseñada y validada luego por un equipo de ingenieros especialistas en el tema. El asesoramiento y el prediseño, eso lo otorgamos nosotros como equipo técnico comercial. Nosotros nos reunimos con el cliente y vemos qué soluciones se pueden acomodar dependiendo de lo que requiera el proyecto. Evidentemente, el Tubes es muy eficiente, este sistema es bastante eficiente y bastante popular en el país, pero también tiene algunas restricciones como por ejemplo naves industriales o proyectos industriales que contemplen una grúa puente. El Tubes propiamente dicho solo, de manera estándar, no aguanta una solución de grúa o una carga así, y para esos casos podemos entregar una solución distinta o alternativa. Ojo, no lo estamos excluyendo, pero sí requiere una revisión y un tema un poco más fino ahí. Es mucho más rápido y fácil de instalar, evidentemente porque las piezas ya llegan conformadas, ya llegan soldadas, simplemente para empernar en planta. Y esta foto de la derecha es parte del proceso de instalación. Finalmente van a llegar las columnas, como vemos ahí, van a llegar las vigas principales, que son parte del pórtico, y estas luego se ensamblan en obra. Es mucho más fácil el mantenimiento justamente porque hablamos de una sección tubular cerrada completamente. Es más fácil limpiar, es más fácil pintar, es más fácil hacerle un mantenimiento periódico porque tienes solo 4 lados, a diferencia de una, no sé, de una estructura I o H, como le queramos llamar, que tiene demasiadas entradas, demasiada área también para cubrir. Entonces eso también es un punto importante. Reduce costos de mano de obra porque como ya llega prácticamente piezada y solo para armar, tienes menos gente en la obra, menos probablemente ese tipo de proyectos sean en lugares especiales, tienes menos gente montada en obra como tal y tienes más gente trabajando en los talleres. Reduces bastante el costo que implica tener y movilizar el personal para ese tipo de trabajos.
menos superficie a pintar, que es como les mencioné lo del mantenimiento también, lo de la limpieza, al ser una sección tubular es mucho más fácil de tratar. Es más limpio, hay bastantes proyectos del tipo, por ejemplo, de almacenes de productos médicos, de productos químicos o laboratorios, que se inclinan bastante por esta solución justamente porque es bastante limpio. Más adelante vamos a ver unas fotos y se van a dar cuenta que es bien limpio, reduces un montón la cantidad de objetos que pueden estar involucrados en una estructura convencional, tienes menos tijerales, tienes menos, no sé, ángulos y tubos que normalmente se utilizan en una estructura, y además esto te permite tener un techo mucho más alto porque estás utilizando incluso la altura de tu pendiente, que normalmente con un tijeral no la puedes utilizar. Y segundo, al tener menos cantidad de objetos en la estructura, vas a poder aprovechar mejor la luz natural si utilizas soluciones translúcidas en tu techo también, ¿no? Te va a maximizar, te va a difuminar mejor la luz, ¿no? Es bastante versátil, se acomoda a distintas geometrías o alturas de proyectos o condiciones específicas de proyectos. El amplio rango de luces, como les mencioné, podemos trabajar una luz desde 8 o 10 metros hasta 40 o 50 metros de separación. Y evidentemente el valor agregado que implementar esta solución trae consigo al proyecto. Podemos ver esta imagen de acá, es una imagen, es un print que he hecho del software con el que trabajamos nosotros el prediseño. Este software es una dirección, lo colocas en el navegador de internet y simplemente ingresas, puedes trabajarlo con una conexión a internet, no es necesario que descargues el programa a tu computadora, de cualquier equipo lo puedes hacer. Lo importante aquí son dos cosas. Primero, el software de prediseño es muy amigable, lo puedes trabajar sin ningún problema desde el punto en el que te encuentres mientras tengas una conexión a internet. Y segundo, esto no tiene ningún costo, esto no requiere algún pago adicional, no, este software es libre. Sí, lo que recomendamos y lo que pedimos siempre es que nos contacten para poderle generar un usuario y una contraseña, porque en la parte superior les van a pedir el usuario y la contraseña y eso lo generamos nosotros. Una vez que tienes eso asignado, programamos primero una capacitación básicamente para enseñarles. Este prediseño, como pueden ver en la parte inferior, se hace en 6 pasos. En la primera, bueno, pones los datos generales del proyecto, escoges el tipo de marco, el tipo de estructura que se utiliza. Lo más usual es que trabajemos con esta opción, no obstante podemos trabajar con cualquier otra. Una vez que definimos esto, nos piden medidas como por ejemplo la distancia entre apoyos, la luz que hay que cubrir, todas las medidas son en milímetros. Luego la altura de hombro, que la altura de hombro es la altura desde el piso hasta donde empieza o donde está la pendiente más baja, la altura más o menos de la canaleta, esa es la altura de hombro. La luz es la separación de las columnas frente a frente, no entre pórticos. Y además tienes que incluir la ubicación geográfica del proyecto, como les mencionó, con altitud y latitud. Tenemos que poner qué tipo de revestimiento va a tener, si va a ser un panel inyectado tipo sándwich o va a ser un panel de aluzinc simple, el espesor de estos paneles también, y finalmente es un cálculo adicional, ¿no? Ponemos, bueno, la ficha del proyecto son los datos, la geometría, las cargas y revestimientos, aquí es donde ponemos el tipo de panel que se va a utilizar, el espesor, si es que va a tener puertas, cuántas puertas, qué medidas de puertas. Normalmente se pone 1 o 2 portones, porque los demás vanos si es, no llegamos al detalle de poner cuántos vanos o cuántas ventanas, pero sí los principales que son los portones. Luego tenemos el cálculo que se hace para recomendar la mejor sección. Una vez que se define la sección recomendada por el mismo software, lo que se hace es exportar. Exportamos el plano en CAD de la estructura, exportamos el plano en CAD de la ubicación de los paneles, exportamos en Excel la cantidad de perfiles necesarios en perfiles tubes, canales o costaneras o correas, que pueden ser perfiles Z, casi siempre son perfiles Z, también las columnas de viento, las placas de refuerzo, los puntales si es que necesita puntales o arriostres, también. Y el software también exporta la cantidad de paneles que estarían involucrados para cerrar tanto muros como techos, si es que eso es lo que les pidió al programa.
Y finalmente, lo que el software te arroja es esta solución. Tal cual la vemos en la imagen, esto es lo que el programa automáticamente te exporta en AutoCAD. Tenemos la medida en planta, la distancia entre los ejes, que esa distancia también se detalla en el proceso de prediseño. Tenemos la distancia entre pórticos, el área en general, las medidas de la nave que podemos tener, el largo y el ancho. Tenemos una elevación, bueno, las elevaciones laterales, que son los dos lados más largos, la elevación del marco y la elevación del pórtico, que evidentemente va a ser la misma que tenemos delante, la misma que tenemos al fondo. Es lo mismo. Y sobre esto, en base a esta estructura, es el cálculo, la cubicación de los elementos estructurales involucrados. Y esta cubicación te sale el tipo de perfil, la longitud real y de longitud comercial, porque normalmente siempre nosotros redondeamos a 50 centímetros. Es decir, si la pieza mide 7 metros 35, nosotros vamos siempre con 7,50 y se suministra normalmente esa medida. Es decir, siempre redondeando a medio metro más. La longitud, el peso de estas piezas, y con ese cuadro en Excel puedes sacar el peso de la estructura total y bueno, luego dividimos el área entre esto y nos sale la densidad. Y en función a eso es que podemos decir que la densidad promedio está entre los 25 kilos por metro cuadrado. Como les digo, esto es bastante general, va a depender de la altura. Evidentemente, a mayor altura es probable que sea la sección del estructuro del tubo es más robusta, pero ya podemos tener una idea, ya podemos saber más o menos cuántos kilos necesitas para construir tu nave, para hacer una ampliación o algún proyecto similar, y ya puedes tener una idea de cuánto es que saldría, ¿no? Obviamente esto es un cálculo solo de la estructura, no estamos hablando de losa, no estamos hablando de cimentación, ¿no? Eso ya es un tema aparte que nosotros, nuestro alcance no va hasta ahí, eso lo menciono, es importante. Y todos los elementos involucrados que aparecen en la imagen y que aparecerían en el proyecto que se va a prediseñar, nosotros los podemos cotizar y poderles hacer llegar esta propuesta. Hay cosas importantes que debemos saber también aquí. Primero, este es un software de prediseño. Si bien es cierto, tiene ya una base de datos, se rige a una normativa básicamente sísmica, no es lo último que se dice. Siempre recomendamos que lo valide un ingeniero estructural, ya sea nuestro, que si ese es el caso, tenemos que incluirlo dentro de la propuesta, o si es del cliente mismo, para que el cliente se le alcance el manual de diseño y valide nuevamente, porque como les digo, esto es prediseño, esto no es un cálculo, aquí el plano que entregamos a nivel de prediseño es el que vemos ahí, no hay un plano de fabricación de estructuras, de detalles o algo así, no, es una propuesta bastante general, pero que ayuda bastante para tener un número referencial cuando uno está evaluando la construcción de un proyecto. Estos son algunos de los proyectos industriales con los que hemos trabajado. La estructura TUDO es propiamente dicha, como las coberturas o cerramiento, ¿no? Esto es en la selva, si no me equivoco. Y aquí, por ejemplo, y es algo que no lo mencioné en un inicio, el sistema estructural TUBES, como lo pueden ver, puede tener columnas y el pórtico completo, o puedes tener columnas de concreto hasta cierta altura y sobre eso las columnas del TUBES del sistema propio, ¿no? Podemos trabajar desde el nivel 0 también, podemos trabajar desde 1,50 m, 5 metros, 6 metros, lo que fuera. Igual sobre eso, lo recomendable es trabajar por lo menos 50 o 60 centímetros de estructura TUBES y luego empalmar ya con la solución para techo. Esta es otra opción. Esto es lo que les menciono también, tenemos columnas, es un sistema mixto, columnas de concreto, y sobre eso tenemos la solución estructural del TUBES. Lo más recomendable siempre cuando hacemos un prediseño es trabajar con una pendiente mínima no menor del 10 o del 15%, dependiendo de la separación de los apoyos, porque a mayor pendiente vamos a tener un mejor comportamiento estructural. Si le bajamos la altura, va a tener probablemente que ser un poco más robusta la estructura, y la idea es aligerar el peso. Esta es otra opción. Acá, por ejemplo, lo que tenemos son columnas un poco más altas y trabajamos con un techo que va a estar prácticamente encajonado.
es decir, de afuera no se va a ver la pendiente, simplemente vamos a ver un cubo y el techo va a estar escondido detrás de este o de los muros perimetrales, ¿no? Que esa opción también la podemos trabajar. Esto de acá, por ejemplo, está sobre unos dados de concreto. Lo mismo, dados de concreto y la estructura del sistema estructural TUBES, con las correas o las costaneras tanto en el techo como en los laterales. Esta es otra planta, por ejemplo, en la que trabajamos igual, sistema estructural TUBES y cobertura y revestimientos de aluzinc, es decir, sin aislamiento, plancha trapezoidal simple. También este sistema nos permite trabajar con estas lucarnas, teatinas o ventanas corridas, también se puede implementar. O se puede implementar con solución translúcida, como vemos acá, ¿no? Esta es igual una solución mixta con una pendiente muchísimo más alta que las que hemos visto antes, pero puede conversar tranquilamente con una solución de techo con aislamiento o sin aislamiento, con translúcidos o sin translúcidos, sea en el mismo nivel del techo o sea como una teatina o lucarna corrida, como lo vemos en la imagen anterior. Esta es otra, si se dan cuenta, obviamente las dimensiones son distintas, pero me gustaría igual mencionarlo, estamos hablando de perfiles mucho más esbeltos frente a unos perfiles más robustos, estamos trabajando con una pendiente mucho menor. Si no es restricción el tema de la pendiente, cuando trabajamos nos aventuramos a recomendar una pendiente del 15%. Casi siempre es 15%, a menos que haya alguna restricción, y ahí sí o sí lo tenemos que bajar para respetar los lineamientos o parámetros del cliente. Y adicionalmente, como complemento, como les mencioné, también trabajamos con los tubos metálicos, que pueden ser LAC o galvanizados también, y estos son parte del sistema, ¿no? Ahí en el sistema siempre van a haber partes donde necesitas no sé, a veces columnas de viento con los mismos tubos, o de repente puntales o arriostres, y los trabajamos con estos. Eso es otro complemento, que son los perfiles de línea de para drywall, que son los perfiles tupemesa, que también pueden ser parte de soluciones industriales también. Yo no sé si tenemos alguna pregunta, Víctor, creo que ya estamos, porque ya es parte de la solución también, que son las coberturas con aislamiento térmico o coberturas sin aislamiento, que justamente, como les menciono, forman parte de la solución integral que nosotros como empresa suministramos al mercado. Y para terminar, las opciones de paneles que tenemos de revestimiento que complementan esta solución estructural. No sé si hay alguna pregunta, de repente podemos ir abriendo micrófonos. Gracias, arquitecta. Muy bien, damos inicio a la ronda de preguntas. Invitamos a los espectadores en Zoom, a nuestros participantes en Facebook, a que puedan escribir, en este caso en Facebook, en los comentarios, la consulta respecto a la ponencia del día de hoy. De igual modo, se les invita a los espectadores de Zoom, escriban sus comentarios, o en todo caso, hagan clic en la opción alzar la mano en Zoom, para que pueda habilitarles el micrófono y realicen las consultas. Esperaremos breves momentos a los espectadores. De igual forma, estaré pendiente de los comentarios en Facebook. Hasta el momento en Facebook no tenemos comentarios respecto a una consulta. Sí tenemos likes. Igual mis datos los voy a dejar por acá. Bueno, me parece que no hay consultas en Zoom en esta ocasión, en esta oportunidad. Imagino que también les llegará a elaborar las consultas. Un momento, me parece que acaba de llegar una consulta. Bueno, en este caso voy a dar lectura a arquitecta Wendy, a la consulta. Buenas tardes. Para el caso de daños o deterioros en los paneles de cobertura, ¿cómo se procede la reparación?
Además, si existe un sistema de drenaje. Eso nos consulta nuestro espectador Akira Marcelo, ¿no? Participante en Zoom. En el tema de cubiertas, depende del tipo de cubierta, porque si es un panel aislante, sí podríamos retirar la parte afectada y luego poner un panel con la misma forma para que justamente tape esto, pero va a depender bastante de dónde está ubicado el daño, si está en la parte más alta de la pendiente o en la parte más baja, para ver qué solución le damos. Si no fuera un panel aislante, tendría que, nuevamente, dependiendo del daño que tenga en la cobertura, si es por corrosión, lo más probable es que se tenga que reemplazar la plancha completa, o tratar de manera puntual si es una intervención pequeña. Va a depender, como te digo, del tipo de panel que se va a utilizar. Si se puede, sí se puede. Igual estoy dejando mis datos. El tema del drenaje va a depender bastante, primero, del área del techo. Justamente el área del techo te va a determinar la sección de tu canaleta o de tu drenaje pluvial. Y podrías trabajar con bajadas en cada eje probablemente, o con elementos de succión o sifones justamente para evitar la cantidad de bajadas y centralizar la bajada total de agua de lluvia. No sé si a eso se refería o al techo. Yo me imagino que se refería a la canaleta. Si no, nos vuelves a preguntar, no hay problema. Muy bien, gracias, arquitecta. Tenemos más preguntas aquí en la plataforma Zoom. Paul Cayen, consulta. ¿Cómo podemos capacitarnos para ser instaladores de ese sistema? Nosotros, qué buena pregunta, gracias, Paul. Nosotros estamos implementando justamente en estos meses ya va a lanzarse, yo creería que el mes que viene, la plataforma de capacitación en línea que tiene tu PEMESA. Y no solo va a ser una plataforma para capacitarse de manera general, sino va a ser una capacitación por sistema o por línea de negocio. Va a haber un curso o una capacitación virtual de sistema Metalcon, que es básicamente el drywall y el steel frame. Va a haber una capacitación orientada a cubiertas con y sin aislamiento. Va a haber una capacitación orientada a sistema estructural tubes, y así con las otras líneas de negocio. Es importante que estén pendientes de nuestras redes y de nuestra página web, porque yo creería que es el mes que viene como máximo, como plazo máximo, que vamos a lanzar este proceso de capacitación en línea para todos. No es una capacitación abierta, se tienen que inscribir, no va a tener costo tampoco, pero sí van a tener módulos, cada módulo va a tener examen, y bueno, evidentemente dependiendo de la nota se va a entregar o no un certificado como participante o como instalador acreditado o especialista acreditado, dependiendo del tipo de capacitación. Pero sí, Paul, puedes estar pendiente de nuestras redes y ahí vamos a sacar los cursos que vamos a empezar a dictar por ahí. Muy bien, gracias, arquitecta. Hay otra consulta del espectador Henry Arapa, que consulta: ¿el software incluye cálculo por sismo y las cargas de nieve y viento? Correcto. El tema de nieve y viento es importante justamente incluir o indicar, porque en uno de los pasos, si no me equivoco en el segundo, te piden la ubicación geográfica, que básicamente es la latitud y la altitud del proyecto, de la ubicación del proyecto. Con eso, el software ya se alimenta de una base de datos donde le da las condiciones específicas de esa zona. Entonces, sí se está considerando nieve, viento, lluvias, sí se está considerando. Es distinto hacer un cálculo para un proyecto en Paracas que un proyecto acá en Lurín, por ejemplo. El software sí te hace esa diferenciación. En cuanto al cálculo de sismo, sí se alinea a la normativa sísmica que tiene, en este caso, Chile, porque el software fue desarrollado allá. Pero de hecho, al trabajar con una normativa del país del sur, es mejor porque está un poco más, no sé si la palabra está actualizada, pero más alineada a los eventos que se han dado allá, que no han sido pocos, ¿no? Muy bien. Discúlpame, no te da un cálculo específico de cuántos kilos, qué velocidad de viento, no te la da, porque como le digo, es un prediseño, pero sí se alimenta de bases de datos que tienen esa información. Gracias, arquitecta. Tenemos una consulta más en Zoom. Es del espectador Walter Samo. Nos indica: saluda primero, buenas noches. ¿El software online se basa en la norma LRFD?
Me gustaría que me confirme a qué norma, si estamos hablando de una norma nacional, de una norma internacional. Sí sería bueno que me lo confirmes, Walter, si estás por ahí y puedes activar tu micro, porque no, ok, no se está alineando a esa norma. Trabaja con una norma similar, pero es una norma de Chile. Que la norma de Chile está alineada a esta, pero no directamente. No es que el software está alineado a la norma LRFD, no, sino de Estados Unidos, sino es a una normativa nacional de Chile. Muy bien. Otra vez hago la invitación a los espectadores. Si desean hacer una pregunta, pueden hacer clic en la opción alzar la mano en la plataforma Zoom para que pueda habilitarles el micrófono y puedan realizar sus consultas a la arquitecta Wendy. Yo creo que ya Sí, estamos, bueno, ¿no? bueno, en todo caso ya damos por cerrada la ronda de preguntas. Ahora solamente me queda a mí agradecer, bueno, y también entonces solo puedo decirles que agradecemos la participación de los asistentes que nos acompañaron en las plataformas Zoom y Facebook y esperamos nos acompañen en webinars futuros. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.